Buenos días. Hoy con videos les voy a mostrar un resumen de lo que pasó entre los días 16 y 22 de septiembre. Se le complica la estrategia a Rusia en el sur de Ucrania. Si bien el frente se estabilizó en el este de Ucrania y ninguno de los dos bandos en conflicto obtuvo éxitos significativos, los misiles rusos brindan a las fuerzas rusas cierta ventaja táctica en las líneas del frente en las regiones del sur de Ucrania. En la noche del 14 de septiembre, un ataque con misiles dañó la represa de Karachunovskaya y una estación de bombeo en el río Ingulets, en Kherson, lo que provocó que los niveles de agua aumentaran más de 2 metros, inundando varios distritos de la ciudad de Kryvyi Rih. El 15 de septiembre, las estructuras hidráulicas de la región fueron nuevamente atacadas. Tan pronto como el agua abandonó las calles de la ciudad, otro misil ruso golpeó otra presa en Iskrovka, en la región de Kirovograd. Según datos oficiales, no hubo víctimas como consecuencia de las inundaciones. El propósito de estos bombardeos no era inundar las calles de Kryvyi Rih, sino elevar el nivel del agua en el río de Ingulets, río abajo, donde corren las líneas del frente, y las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de construir puentes de pontones a través del río. El 16 de septiembre, el subjefe local de la administración cívico-militar confirmó que las unidades ucranianas se encontraban en un cerco táctico cerca de la frontera de la región de Kherson, en la margen izquierda del río Ingulets. Como resultado del aumento de las aguas, era más difícil para las unidades ucranianas desplegadas en la margen izquierda en el área de Davidov-Brod retirarse o transferir municiones o tropas. También se informó que el campamento militar ucraniano en Kryvyi Rih se inundó. Como resultado, se interrumpió el envío de refuerzos desde allí al frente. El derrame de Ingulets jugó un papel importante en las batallas en curso en las regiones del sur de Ucrania. Retrasó las operaciones ofensivas de las fuerzas ucranianas que habían sido preparadas para el ejército en las últimas semanas. En las áreas de Alexandrovka, Posad-Pokrovsky y Snigirevka continúan los duelos de artillería. Cerca del pueblo de Andrivka se detuvo la ofensiva ucraniana. Los combatientes de las fuerzas aeroespaciales de Rusia no dejan de atacar a las tropas ucranianas a lo largo del corredor de Andrivka hasta Sukhoi-Stavok, donde las unidades ucranianas se encontraron en un cerco táctico. Decenas de soldados ucranianos gravemente heridos son evacuados de la zona todos los días. Se informa que la aviación ucraniana se utiliza en las operaciones de evacuación y que las fuerzas rusas no impiden el retiro de los cuerpos. A pesar de las grandes pérdidas, el ejército ucraniano continúa transfiriendo reservas a una cabeza de puente en la margen izquierda del río Ingulets, aparentemente preparándose para nuevas ofensivas. En la zona de Olgino, las fuerzas ucranianas intentan avanzar con infantería y tanques, pero unidades de paracaidistas rusos con apoyo de artillería y sistemas lanzadores múltiples de cohetes siguen repeliendo los ataques. La guerra en Ucrania vuelve a las batallas posicionales. La semana pasada transcurrió sin cambios significativos en el frente ucraniano. La estabilidad en el campo de batalla marca la preparación del ejército ucraniano para nuevos intentos ofensivos en varias regiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando nuevas operaciones en la línea del frente del este y del frente sur, transfiriendo fuerzas y equipos
y acumulando recursos. Las tropas rusas continúan los intentos de estabilizar el frente en la región de Oskol, después de prolongadas batallas en Kupiansk, que permanece en la zona gris, donde ninguna de las dos tropas pueden decir que recuperaron o tomaron la ciudad. Las unidades ucranianas se retiraron, incapaces de establecer un control total sobre dicha ciudad. Las fuerzas rusas están reforzando sus defensas en el área de Svatovo, donde se espera una operación ofensiva del ejército ucraniano desde Kupiansk. Hacia el sur, la situación aún no se ha estabilizado. Los rusos todavía tienen el control de Krasny Liman. Sin embargo, las fuerzas ucranianas lo están pasando gradualmente por los flancos, avanzando hacia el pueblo estratégicamente importante de Dnipro. Desde posiciones cercanas a Belogorovka, la artillería ucraniana comenzó a bombardear la aglomeración urbana de Lysychansk, o sea, la ciudad de Lysychansk. Al mismo tiempo, los ucranianos aún no han establecido un control total sobre la propia Belogorovka. El pueblo permanece también en la zona gris como la ciudad de Kupiansk. El frente en Soledar, desde Soledar hasta Ugledar, las tropas rusas avanzan gradualmente hacia el oeste. En la región de Bakhmut, durante las batallas por Vesela Dolina, los grupos de asalto rusos se apoderaron de una importante instalación energética, la subestación eléctrica Donbass. Esta es una de las instalaciones clave para el suministro de energía a las regiones del norte del Donbass. Las fuerzas ucranianas están tratando de avanzar en dirección a Zaporizhia, pero continúan fallando. Durante una de las operaciones recientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región, varias unidades de vehículos blindados ucranianos fueron destruidas. El ejército ucraniano utilizó vehículos de transporte blindado de combate M113 de la era de Vietnam, fabricado en Estados Unidos. Además, el pelotón de vehículos blindados incluía tanques T-72M de fabricación polaca. Varsovia entregó estas unidades a Ucrania en el mes de abril. En el sur del país continúan los combates en el corredor que va del pueblo de Andrivka a Vishnovoe. Los ucranianos mantienen sus posesiones, pero para ello deben sufrir grandes pérdidas en las estepas. El 18 de septiembre el Ministerio de Defensa ruso anunció que el ejército ucraniano había realizado intentos ofensivos fallidos en la región de Kherson por parte de 3 grupos tácticos a nivel de compañía apoyados por 6 tanques. Las tropas rusas pudieron repeler los ataques y tiene que pensar uno que una compañía tiene aproximadamente 300 a 400 soldados. Las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron al personal y al equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Nikolaev. Durante el día de las hostilidades, las pérdidas de Ucrania ascendieron a más de 180 militares, 2 tanques, 7 vehículos blindados y 3 vehículos especialmente artillados. La parte ucraniana continúa aterrorizando a los civiles en los territorios controlados por las milicias de Donetsk y Lugansk, realizando ataques masivos de artillería contra la población civil. Como resultado del bombardeo de 12 asentamientos en Donetsk, murieron 5 civiles y otros 16 resultaron heridos, entre los cuales había 3 niños. En Lugansk, durante el día pasado, las formaciones armadas de Ucrania bombardearon la aldea de Svatovo con cohetes lanzados por los HIMARS de fabricación estadounidense, y la infraestructura civil resultó dañada.
Cambio de juego iraní en la guerra de Ucrania. Después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania obtuvieran su éxito en la región de Kharkov, no pudieron desarrollar su ofensiva en la región de Kherson. El avance ucraniano a lo largo de todo el frente sur se detuvo. En los últimos días, ninguno de los dos bandos en conflicto ha declarado victorias ni en el este ni en el sur de Ucrania. En la región de Izium, las fuerzas rusas todavía controlan los distritos orientales de la ciudad de Kupiansk. Los rusos también ocupan sus puestos en Krasny Liman y Yampil. Ninguna de las partes aún tiene que hacerse con el control de la ciudad de Sviatogorsk. A su vez, las fuerzas ucranianas intentan atacar el frente de Oskol. Después de ciertos avances de las fuerzas rusas en la región de Bakhmut, las líneas del frente en el área permanecen sin cambios. Continúan los enfrentamientos en la zona industrial de Soledar. Los bandos luchan por el control de la carretera Bakhmut-Lysychansk. A lo largo de la carretera, el ejército ucraniano tiene el control de Belogorovka y Yakovlevka. Los rusos siguen luchando y avanzando en Spornoe. La lucha continúa en la zona industrial dentro de la Bakhmut. Los grupos de asaltos rusos continúan avanzando dentro del pueblo de Saisevo al sureste de la ciudad. En la región de Kherson, al sur de Ucrania, las fuerzas ucranianas sufrieron grandes pérdidas y recurrieron a la defensa en el área de Andrivka, mientras que otro intento ucraniano de atacar posiciones rusas cerca de Ternopil fue repelido. Los rusos también lograron expulsar a los ucranianos de sus posiciones cerca de Davidov-Brod, causando pérdidas en equipamiento y en soldados. Mientras que los socios occidentales de Kiev continúan pagando por el ejército ucraniano y aumentando los suministros militares al país devastado por la guerra, el ejército ruso supuestamente desplegó vehículos aéreos no tripulados fabricados en Irán para cazar los sistemas de artillería extranjeros en las líneas del frente de Ucrania. El ejército ucraniano ha confirmado las pérdidas infligidas por los drones suicidas Shahed-136 de fabricación iraní, rebautizados como drones rusos Geranium 2. El comandante de la artillería de la Novege de la Brigada Mecanizada 92 de Ucrania dijo a los medios estadounidenses que sus fuerzas ya han perdido al menos 2 obuses autopropulsados de 152 milímetros, 2 obuses autopropulsados de 122 milímetros y 2 vehículos blindados de transporte de personal BTR durante la semana pasada como resultado de ataques de drones suicidas rusos. El comandante continuó revelando que el mes pasado el ejército ruso destruyó un obús remolcado M777 de 155 milímetros suministrado por Estados Unidos con un dron suicida durante una prueba. Según varios informes, el ejército ruso también está utilizando los vehículos aéreos no tripulados Shahed-129 para ajustar el fuego de artillería. Los vehículos aéreos no tripulados iraníes pueden convertirse en algo que logren cambiar algo el juego en las líneas de frente de Ucrania. Estos drones, algunos operan hasta una altitud de 7.500 metros. El rango declarado del Shahed-136 es de hasta 2.500 kilómetros. Por lo tanto, la artillería extranjera utilizada por el ejército ucraniano para bombardear los territorios de Donetsk y Lugansk puede empezar a convertirse en un blanco fácil para estos drones. Los drones iraníes también proporcionan una velocidad operativa de hasta 150 kilómetros por hora, que son 20 kilómetros más veloces que el dron Bayraktar de los turcos, del que Kiev está tan orgullosa de tener.
Rusia se prepara para la campaña militar de invierno en Ucrania. El día 21 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre una movilización parcial en el país. Se trata de ciudadanos que actualmente están en reserva, que han servido en las filas de las Fuerzas Armadas de Rusia, han necesitado especialidades militares y con experiencia militar relevante. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que se deben movilizar 300.000 personas y que eso es solo alrededor del 1% de los recursos de movilización del país. Según el ministro de Defensa, el propósito de la movilización parcial es la consolidación militar en los territorios ocupados y el control sobre los mismos. Los ciudadanos recién movilizados firmarán contratos con el ejército, es decir, recibirán una recompensa monetaria como militares contratados que ya están participando en las operaciones militares. La compensación económica por el servicio militar en la zona de operaciones de combate es de unos $2.000 por mes. Los fondos para asegurar estas operaciones provendrán de los ingresos adicionales que obtuvo Rusia gracias a las sanciones occidentales. Durante meses ha estado circulando información de que Corea del Norte está negociando con Rusia para proporcionar un contingente militar limitado que participarían en las operaciones militares en Ucrania. Pyongyang tiene un gran ejército motivado, pero sin experiencia en combate. La participación de militares coreanos en la guerra en territorio extranjero aumentaría la preparación para el combate del Ejército Popular de Corea. El momento de la movilización parcial en Rusia se debió no tanto a la reciente retirada forzosa de las tropas rusas de la región de Kharkiv, sino más bien a las consideraciones operativas y estratégicas basadas en el clima de la región. Según diversas estimaciones, llevará alrededor de 2 meses desde el momento del anuncio de la movilización desplegar a los ciudadanos recién movilizados a las líneas del frente en Ucrania. De octubre a diciembre, cualquier operación ofensiva en la región se verá complicada por el clima otoñal. En consecuencia, a Ucrania solo le quedan unas pocas semanas para cambiar la situación en el frente. En varios meses se debe esperar una ofensiva de invierno de las tropas rusas. El mariscal Time y el general Frío están nuevamente al servicio de los intereses del ejército ruso. Mientras tanto, los misiles rusos continúan golpeando la infraestructura militar y energética en Ucrania. Para el invierno se espera un colapso socioeconómico en el país ucraniano. Esto conducirá a dificultades en la gestión administrativa en varias regiones. Al mismo tiempo, la situación socioeconómica seguirá deteriorándose en la Unión Europea. La inflación en la zona euro se intensificará, lo que a su vez conducirá a una mayor disminución de la renta disponible de la población. Es probable que se intensifiquen las protestas en las calles de las ciudades europeas. La política actual de apoyo externo de Ucrania perderá popularidad entre las diferentes naciones europeas. Rusia también se enfrenta a tiempos difíciles. A su vez, Estados Unidos obtendrá un beneficio táctico de la situación en la región europea. Sin embargo, a través de la lente de la confrontación estratégica de Washington con Beijing, la situación actual juega a favor de China. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse. Y bueno, y si les gustaron, realmente les gustaron los videos, toquen la campanita así que cada vez que vuelva a subir otro video, ustedes se pueden enterar. Bueno, buenos días.